Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Aprovecha el mes de la SUV en Dongfeng. Descubre todos nuestros modelos y elige el que más se acomode a tu estilo. Este mes, SX6 Dongfeng, 7 pasajeros, desde 9.990.000 pesos con bono de financiamiento. Visítanos en CIDEF o nuestra red de concesionarios. Dongfeng, drive your dreams. Usted lo puede considerar una banalidad, una insignificancia. Ocurre que muchas veces lo que se considera una superficialidad es simplemente un síntoma o la prueba, la constatación posible de males mayores. En BioBio dimos a conocer que con ocasión de la última cuenta pública, la presidencia había gastado cerca de 3.800.000 pesos para peinar y maquillar al presidente Gabriel Boric y 23 ministros para que se presentaran acicalados a la foto oficial que anualmente se hace en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La foto se toma en el jardín de Cerro Castillo a unos 20 metros, por lo que lo del maquillaje está absolutamente de más, no se ve. Ahora, todo fue legal desde el punto de vista administrativo, fue todo impecable. Hubo una orden de compra por más de 3.800.000 pesos, por maquillaje. La orden fue con fecha de 5 de junio, apareció en el portal de Mercado Público para proveer el maquillaje y peinado para esta cuenta pública. En la orden de compra se detalla que el proveedor es Sello Tocadiscos, una empresa que si se revisa la página web y según ellos mismos señalan, es una plataforma discográfica y creativa enfocada en la gestión, difusión y realización de proyectos relacionados con la música, el arte y la cultura. Pero son una productora que al mismo tiempo cuenta con el servicio solicitado por la presidencia. Contactamos en BioBio a ministros de gobiernos anteriores y nos contaron que para esa foto todos venían peinados y algunos o algunas maquillados desde su casa con sus propios recursos. Yo no creo que alguien esté en contra del acicalamiento de una autoridad dentro de los límites de la normalidad. Arreglarse, o como antes se decía, emperifollarse, para especiales ocasiones forma parte de ciertas formalidades. De hecho, en los últimos tiempos lo que se ha criticado a algunas autoridades es cierto desaliño, cierto abandono estético en el desempeño de sus funciones. Lo extraño es que entre todos, usted, yo, todos, con nuestros recursos que al Estado entregamos, tengamos que peinar y maquillar al presidente y sus colaboradores. Es una suma pequeña en comparación, por ejemplo, con la mantención del mismo Palacio de Cerro Castillo. Naturalmente, eso es obvio. Es una cifra ínfima de los gastos reservados que desaparecieron cuando los manejaba Manuel Monsalve, o los que maneja incluso el presidente de la República, sin que exista un control efectivo en qué se gastan. Así es, son cifras menores. Pero el asunto es otro. No sabemos cuánto gasto de este tipo hay, porque este tipo de asuntos se ha normalizado. Y otra cosa más, la nueva generación, que dijo que sería distinta, diferente, que tendría una diversa aproximación al ejercicio del poder, nos defrauda con el abuso en las prerrogativas del poder. Los de la superioridad moral de Giorgio Jackson, tenemos que decir eso sí, que Gonzalo Vinter hasta el día de hoy dice que Giorgio Jackson fue tergiversado en lo de la superioridad moral. Bueno, han terminado en esto, enquistados en el Estado, repletos de asesores, negándose a renunciar ante faltas evidentes, aferrados al poder, exigiendo a los demás
lo que a ellos es imposible pedir, ampliando, muchos de ellos, con velocidad, su patrimonio. Con el presidente Boric no respetando la promesa sobre el máximo de sueldos. ¿Usted se acuerda? La promesa era 10 veces el sueldo mínimo como máximo, sin que para eso sirva la excusa de la minoría parlamentaria, porque eso lo puede hacer el presidente cuando quiera. Todo termina con una palabra que se había convertido en una daga acusadora, en un estilete penetrante, en una palabra inflamada. Me refiero al que en ese tiempo era el siniestro lucro, en algo que con prontitud envejece mal, porque la avidez por los buenos sueldos, siempre pagados por el Estado, constituye una afrenta, una sensación de estafa política de gran envergadura cuando la promesa se ha roto. Solo así, en este contexto, podemos explicar por qué consideran tan normal que debamos todos peinarlos, entre todos maquillarlos. Haga usted un pequeño ejercicio. Cierre los ojos. Concéntrese un instante y pregúntese. ¿Usted se habría imaginado al Frente Amplio, al Partido Comunista, incluso al Partido Socialista, diciendo en la campaña presidencial que tendríamos que maquillarlos y peinarlos? Una acusación así habría sido estrambótica, ridícula. Ahora, como eso se produjo, bueno, eso es estrambótico. Pero como le decía, es algo más profundo. Si usted va por estos días al Palacio de la Moneda, se encontrará con que hay poca gente. Ha comenzado el vacío, mientras que los que permanecen, los que todavía quedan, caminan más lento. Subir las escaleras se les transforma en un ejercicio más pesado. Ya no hay adrenalina, no hay sueño, tampoco hay mucha esperanza. El gobierno ha terminado y en medio de la refriega de las campañas electorales solo queda eso de administrar el día a día, esa pasividad cuando ya no hay futuro. La promesa de una nueva constitución, hecha, usted lo recordará, en una hoja en blanco, porque nada del pasado tenía que perturbar normativamente el futuro. La promesa de que Chile sería la tumba del neoliberalismo termina con el palacio donde el espacio sobra. Es verdad que esto ocurre en todos los gobiernos, pero en esta oportunidad es distinto por las promesas enormes realizadas, por el consiguiente fracaso alcanzado y por la situación económica y de seguridad en que queda el país. Y hay otra diferencia. Aunque Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle intentaron volver a la presidencia fracasando, Gabriel Boric y su gente, por edad y por ser posiblemente los que liderarán la izquierda en los próximos años, lo de ahora puede ser solo un interregno para días mejores, para nuevas posibilidades, para apostar a la desmemoria y prometer otras cosas con las mismas cosas, incluso con otros colores. O sea, tienen futuro. Es verdad que la sensación de vacío en la Moneda se ha acrecentado porque Gabriel Boric ha llamado a la unidad y que la campaña de las primarias, aunque sea con debate y con ideas divergentes, no atente contra esta unidad. En otras palabras, podemos decir que Boric en esto no ha tenido eco. No habrá unidad de la lista parlamentaria, porque aunque hay 155 cupos en la Cámara de Diputados, y aunque usted no lo crea, esos 155 cupos son insuficientes para los apetitos existentes, porque hay demasiados interesados, porque hay demasiados partidos. Pero hay otra razón. ¿Por qué son insuficientes los 155 cupos, y por qué no pueden entonces ir en una sola lista? Muchos presienten que perderán la próxima presidencial y que van a pasar a la oposición. Entonces el Congreso se transforma en un refugio soñado, muy, muy bien pagado, con muchos asesores pagados por todos nosotros, con auto, con chofer, con benzina pagada por nosotros, con teléfonos pagados por nosotros, con privilegios que otros quisieran. Por eso se pelean tanto por tener un cupo para ir a estas elecciones. El hecho de ir además en dos listas igual a la oposición, que también va a competir con dos listas. Tampoco la unidad deseada por Boric se ha producido
por la enconadísima lucha entre Carolina Toá y Janet Jara. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora bien, estamos hablando del gobierno y el gobierno ha tomado una buena decisión en los últimos días, aunque yo diría notablemente tardía. Despidió a Pamela Gana, la superintendente de Seguridad Social, la que tenía que fiscalizar las licencias falsas. Solo Dorothy Pérez, con su contundente informe en el que probó que 25.000 personas con licencias médicas habían viajado al extranjero, permitió que Gana, Pamela, fuera despedida como correspondía. La comparecencia de Pamela Gana al Congreso, cuando fue a la Comisión de Salud, fue patética. Con eso no se convencía, pero pese a esa comparecencia patética, todavía no se convencía a Gabriel Boric de echarla. El reconocimiento que había un acuerdo con la Policía de Investigaciones de 2014, modernizado, aplicando tecnología, en 2018, para hacer lo mismo que hizo la Contralora en 2025, parecía que tampoco era suficiente. Entonces, ¿por qué despidieron a Pamela Gana de la Superintendencia de Seguridad Social? Nuevamente el último golpe lo dio Dorothy Pérez. Emitió un nuevo informe que sepultó a Gana. Dijo que la circular que regula el ejercicio de las atribuciones legales respecto del otorgamiento y uso correcto de las licencias médicas electrónicas, mediante la aplicación de medidas de control, de fiscalización y de sanciones, estaba desactualizada. No correspondía a la realidad. Detectó atrasos en la tramitación de multas por parte de la superintendencia y en el detalle la Contraloría estableció que había incumplimientos de plazo de tramitación de recursos de reposición. Los plazos legales son de 30 días. Bueno, se extendían a 180 e incluso 467 días. Y un tercer hallazgo mostró que personas que no eran funcionarios realizaban movimientos en el sistema informático. Y la última, encontró muertos que para el suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, están vivos. Estos eran ni más ni menos que 5.104. Pamela Gana, la superintendenta, es de esas personas que resiste hasta el final. Intentó defenderse como pudo. La desidia, la dejación finalmente, con esfuerzo, fueron razón suficiente para el despido. Lo otro de la moneda. Gabriel Boric anunció el envío al Congreso Nacional de una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y esto despertó críticas en la oposición, en la UDI y en Renovación Nacional. Los partidos de oposición vincularon ese reconocimiento a que debía haber un cese, un término de la violencia y a un efectivo control territorial del Estado en la macrozona sur. Es evidente que esta iniciativa del presidente Gabriel Boric es más bien una iniciativa testimonial. Y lo otro, ustedes saben que hay una ley que ya es la ley de presupuesto, pero que se incluyó esta norma. Esa ley obliga al presidente de la República, a los ministros y a los subsecretarios a hacerse un examen de droga. Bueno, resulta que el gobierno todavía no cumple con la ley. Está en falta. Dicen que se debe a problemas de licitación. Imagínense para hacerse un examen. El gobierno resolvió además que el examen sería de orina, que solo mide el consumo de drogas en los 4 días anteriores. Si hay algún drogadicto, como saben que cuando van a hacer el examen, simplemente requerirán una abstinencia de 4 días. Es un misterio el por qué el gobierno se ha resistido a hacerse el examen y cuando se lo hagan va a ser de orina y no de pelo, que mide los 100 días anteriores. La ministra Macarena Lobos explicó que, bueno, nosotros lo decidimos así y punto. Recuerdo todo esto porque sin necesidad de ley y naturalmente sin la intervención de Macarena Lobos, los ministros de la Corte Suprema, a los que nosotros hemos criticado muchas veces, los ministros de la Corte Suprema se hicieron el examen de droga y fue de pelo, como una señal para todo el Poder Judicial. Y para no olvidar, cuando se hagan el examen en el gobierno, presidente, ministros, subsecretarios, todo quedará en secreto. A ver, el resultado del examen de droga del presidente, él se lo va a entregar a Antonia Yanes, una subordinada,
que es la jefa administrativa de la moneda. Cada ministro entregará su examen a su subsecretario y cada subsecretario al ministro. Y todo quedará en secreto. Los chilenos somos buenos para algunas cosas. Lampedusa, si viviera, sentiría envidia de nosotros, porque nuestra inventiva supera por lejos la de él. Hay otra persona que debiera irse, pero que se resiste, se llama Camila Rubio. ¿Quién es Camila Rubio? Es la directora de la JUNAEV. ¿Qué es la JUNAEV? La Junta Nacional que atiende a los niños de auxilio escolar y beca. Eso es. Es la responsable de los útiles, entre otras cosas, de la alimentación de los niños, pero también de los útiles escolares. Y ocurre que estos útiles se reparten a niños muy pobres. Y el 40% de los niños más pobres le llegaron los útiles escolares, según la Contralora, 2 meses antes de terminar el año escolar el año pasado. O sea, no tuvieron útiles escolares. Son los más pobres, son los que no pueden comprarse ellos, sus familias, estos elementos. Dorothy Pérez investigó esto. ¿Qué dice la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas? La JUNAEV de sí misma. Abra usted la página web y dice: nuestra misión, visión, ser una institución moderna, eficiente y oportuna, que genere políticas públicas para garantizar el derecho a la educación y la protección social de los estudiantes. Esa es su visión, esa es su misión. Primero, esa es su visión. ¿Cuál es la misión? Contribuir a la permanencia, dicen, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas en el sistema educativo mediante la implementación de programas y la entrega de bienes y servicios que apoyen el proceso educativo y la igualdad de oportunidades ante la educación. Esto es lo que ellos prometen y después está lo que hacen. ¿No cree usted que Camila Rubio se debiera ir? Pero como siempre ocurre, todo esto es político y los niños, cuando los asuntos políticos, no importan tanto. Camila Rubio, cercana a la izquierda, muy cercana al ministro de Educación Nicolás Cataldo, del Partido Comunista, es socioeconomista y administradora pública de la Universidad de Valparaíso. Esa carrera, socioeconomía, ya no existe. Fue persona de confianza del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, cuando militó en el Partido Comunista. En ese tiempo conoció al jefe de gabinete de Tamayo. ¿Quién era? Nicolás Cataldo, el hoy ministro. Fue alcaldesa subrogante en algunas ocasiones y fue la encargada de llevar adelante en el municipio de lo que se llamó municipio feminista. Pero ¿por qué le cuento todas estas cosas? Para que entienda usted que cuando de política se trata, los alumnos pobres pasan a segundo o tercer plano de importancia. La Contraloría, una vez más la Contraloría, estableció que la entrega de los útiles escolares recién comenzó, el primer útil escolar se entregó el 26 de julio de 2024. O sea, se habían comido todo el primer semestre. El 6 de septiembre solo se había entregado el 34% de los útiles escolares. ¿Y sabe usted cuál es la defensa de Camila Rubio? Que, mire, nosotros entregamos todos los útiles escolares del 2024, o sea, no pasamos al 2025. Suena chiste malo. ¿Cuál es la otra defensa? Nosotros entregamos los útiles en forma escalonada, como si esa fuera una defensa. Sigo. La Contraloría dice: se observa que la cantidad de cuadernos alcanzan a cubrir aproximadamente 1/3 de las asignaturas del currículum de educación general del Ministerio de Educación. Cuando entregan elementos, los entregan en forma insuficiente. Este retraso, además, la explicación que dan es que fue provocado por una fallida primera licitación declarada desierta, luego que el único oferente no cumpliera con una exigencia formal. ¿Sabe por qué falló la primera licitación? Porque entregaron lápices de colores en forma rectangular y no hexagonal, condición excluyente pero sin justificación técnica, dice la Contraloría. De hecho, llamaron a una nueva licitación y en esta nueva licitación daba lo mismo si el lápiz era de una forma o de otra. Para distribuir los artículos, además, los artículos escolares, contrataron a una empresa de distribución, de reparto,
que no tenía ninguna flota para entregar, ni el giro de esa empresa era una empresa de transporte. Era simplemente una empresa que no se dedicaba a esto. ¿No cree usted que Camila Rubio, aunque sea tan cercana al ministro Cataldo, debiera irse? Y volvamos todos juntos a repetir el eslogan. ¿Se acuerda usted? Educación pública, gratuita y de calidad. Parece chiste. Ahora vamos a hablar de las primarias. Quedan solo días para las primarias del oficialismo. Yo diría que la suerte ya está echada, los dados están lanzados, las proclamas ya se han hecho. Yo creo que hay poco tiempo para cambiar cualquier estrategia. Es muy difícil hacer un pronóstico acerca del resultado por 3 razones. Primero, porque el voto es voluntario. Se dice que quien gane dependerá de la participación. O sea, se comenta que a mayor participación, más posibilidades de victoria existirían para Carolina Toá. Y ante el avance de una candidata comunista, dicen algunos, podrían incorporarse votantes extraños a esta contienda si ese factor no existiese. Resulta claro que si gana Janet Jara, nos convertiremos en una rareza, en una rara avis, en una excepción. Hay excomunistas en otros países que, habiendo abandonado el comunismo, han tenido éxitos electorales. Pero hace mucho rato que militantes comunistas no ganan elecciones. De hecho, en el mundo los partidos comunistas que gobiernan lo hacen en regímenes de dictadura, donde son el partido único. Que gane con los votos una militante comunista, aunque sea una primaria, nos convierte en una novedad. Hay estudios que indican que estaría ganando Janet Jara con cierta distancia de Carolina Toá y con un desfonde de Gonzalo Winter, cuyos adherentes habrían migrado a Jara. O sea, los que apoyaban a Gonzalo Winter estarían migrando para apoyar a Jara. Por eso, entre otras cosas, la posición en estos instantes de Janet Jara ha recibido los votos de Winter. Como les decía antes, son estudios de todas maneras inciertos por el voto voluntario y por el nivel de participación que no se conoce. Janet Jara, sin ningún problema, sin rubores, sin ninguna limitación, concordando con la derecha, ha dicho que el principal problema hoy es la seguridad pública y ha atacado sin piedad a la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Gabriel Boric, Carolina Toá. Sabe que es su flanco débil, sabe que es su talón de Aquiles, que es su costado vulnerable. A Janet le da lo mismo criticar por carambola, obviamente, a su propio gobierno, o que su partido, el Partido Comunista, haya sido un permanente detractor de las medidas y leyes de seguridad propuestas por el gobierno. Ha sido tal la sorpresa de Carolina Toá que se quedó sin respuesta. No esperaba este ataque enorme, contundente, duro de Janet Jara. Esperaba un ataque, sí, pero desde la derecha, no desde su izquierda. Todo es paradojal, porque, insisto, el Partido Comunista no ha sido un impulsor de las medidas y leyes de seguridad, ni planteó esta crítica cuando Carolina y Janet eran ministras. Jara hasta se ha dado la libertad de poner nota a Toá como ministra, como una especie de profesora examinadora, algo que linda incluso con la ofensa. Y la ha naturalmente que ha reprobado. Ha dicho, si soy presidenta, yo no la nombraría como ministra, o sea, la remató. Por lo tanto, si no la nombraría como ministra, menos puede ser presidenta. Hay otro asunto, Jara es dura, pero logra no parecerlo. Es calculadora, pero logra que parezca solo benevolencia y afecto. Tiene carisma, ese carisma chileno, como el de Bachelet. Jara dice que viene de abajo, que conoce las restricciones, que sabe del mundo popular porque ha vivido el mundo popular. Y ahí le propina otro golpe a Carolina Toá, a quien, sin decirlo expresamente, la acusa de pertenecer a la izquierda caviar, a la élite, a la izquierda acomodada. Casi llega a decir que es la izquierda de los privilegios que tanto critican. Naturalmente que tanto Jara como Toá tienen sus problemas e inconsistencias. Las dos apoyaron a un presidente que no quería el control de identidad preventivo,
que no quería el estado de emergencia, que no quería la ley de seguridad del Estado, que decía que no había terrorismo en la Araucanía y en la provincia de Arauco. Y las dos apoyaron un proyecto constitucional que eliminaba el estado de emergencia, entre otras cosas, y que sostuvieron a Boric con los indultos a personas condenadas por delitos. O sea, en estas cosas, desde este punto de vista, empatan. Pero ocurre que Toá se hizo cargo de lo que quedaba del gobierno después de la derrota en el plebiscito del proyecto constitucional de Boric. Ha sido Toá la que asumió los costos, la que incluso se puso el gobierno sobre sus espaldas. Y ahora Janet Jara se lo hace pagar. Para Jara sigue abierto el cambio de constitución, la eliminación de las ISAPRE, salvo como algo accesorio, y la eliminación de las AFP. Para Jara, que siempre exhibe como un triunfo el acuerdo previsional, eso es un acuerdo transitorio, un acuerdo provisorio, porque sigue queriendo, reitero, eliminar las AFP, lo que demuestra el error de la derecha al sostener que era un acuerdo para mucho tiempo. Ha sido tal la ofensiva de Jara que Carolina Toá recurrió a la última instancia, a la última línea defensiva, a su propia línea Maginot. Acudió, derrotada en la discusión sobre seguridad, al voto útil. Un instructivo de su comando ordenó a sus voceros alinearse con el siguiente discurso: dejar de esto es textual, dejar de responder a las provocaciones del Frente Amplio y destinar los esfuerzos a contrarrestar al Partido Comunista. Textual: si gana Jara, gana el Partido Comunista, y eso hoy significa muy probablemente una segunda vuelta entre Matei y Kast, es decir, gana la derecha, se lee la minuta del comando de Toá. Sigo con la minuta de su comando, dice así, comillas: en Chile hoy los problemas son dos: seguridad y economía. Les pregunto a ustedes, ¿creen que un gobierno del Partido Comunista se hará cargo de esos problemas? ¿Creen que una candidata comunista ofrecerá una propuesta en estas materias que derrote a la derecha? Todos sabemos la respuesta: no. Minuta para que todos se alineen con este discurso en los últimos días. ¿Qué dijo Carolina Toá? Lo ha dicho muchísimas veces, lo ha repetido en los últimos días. Donde ha gobernado el Partido Comunista en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza. O sea que el comunismo es empobrecedor. Solo como anécdota, Javier Milei repite una y otra vez que el socialismo es empobrecedor. Usa esa palabra. Pero esto es la última línea de Carolina Toá, la última línea de defensa. Luego de eso no hay nada. ¿Qué dijo también Toá? Hay una candidatura de Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, que es un sector que ha oscilado, se ha movido más a la derecha, más a la izquierda varias veces. Hay una candidatura del candidato Winter, que es del Frente Amplio, que lamentablemente no ha terminado de madurar lo que la experiencia le hubiera permitido. Y una candidata que es Janet Jara, que representa al Partido Comunista, un sector que donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza. Todo esto lo ha repetido muchas veces. Toá dijo también con claridad, y esto provocó un efecto fuerte: no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne al país. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa. Jara le contestó y le dijo: el Partido Comunista, Carolina, ya es gobierno. Forma parte del gobierno encabezado por Gabriel Boric. Por otro lado, apuntó a la unidad de las primarias, expresando que si yo soy elegida, voy a ser la candidata a una coalición de centro-izquierda amplia y unitaria, no de un partido. Ocurrió algo más. Recuerde usted que Toá es militante del Partido por la Democracia, del PPD. Y ocurre que el Partido Socialista, que también forma parte del socialismo democrático, que en los últimos decenios ha tenido un progresivo acercamiento al Partido Comunista, un acercamiento que para algunos es un retroceso en la llamada renovación, se molestó con Carolina Toá por las declaraciones que ha hecho con respecto al Partido Comunista, que es empobrecedor, que no quiere que gobierne el Partido Comunista, que lidere un gobierno. Hubo una reunión por Zoom entre Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, estaba también Camilo Escalona, con alcaldes y concejales de ese partido donde trataron este asunto.
creen que Toá con estas declaraciones ha caído en excesos. Como sabemos, el PPD tiene poca gente, y si hay alguna gente en el socialismo democrático, la infantería está en el Partido Socialista, pero esa infantería, esa gente necesaria para hacer campaña, no estaría tan entusiasta justamente por cómo Toá ha tratado al Partido Comunista. Si hubiera que condensar en pocas palabras los problemas de Toá, es que se ha transformado entre las dos principales aspirantes, escuche bien, en la más continuista. A veces la candidata da la impresión, me refiero a Toá, da la impresión que sigue hablando desde la moneda, desde el gobierno. Y claro, con un gobierno sin tanto apoyo, eso es un suicidio. No solo eso, no ha sido capaz de solucionar sus contradicciones. Está pagando, lo reitero, haber hecho el trabajo sucio para el que fue llamada. Es verdad, estaba en el ostracismo, es verdad, estaba políticamente desaparecida, pero es posible que el costo de volver a aparecer y de estar en primera línea, en esa primera línea, sea demasiado alto para llegar a la presidencia. Todo esto está por verse, quedan pocos días con la primaria. Les decía que parte de la votación de Gonzalo Winter se había ido, o se habría ido, según algunos estudios, a Jara. El Dínamo contó que la campaña digital de Jara es muy superior a la de Toá. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Porque teóricamente los votantes de Gonzalo Winter son jóvenes. Esos jóvenes se fueron a Jara. En la cuenta de Instagram Tía Janet, ahí Matías Suazo, uno de los encargados de las comunicaciones de la campaña de Janet Jara, sube contenido, pero contenido más distendido, memes y el tras bambalinas de algunas de las actividades de la candidata. Dice la publicación que hay otras cuentas, me refiero al Dínamo, que hay otras cuentas de Instagram y TikTok dedicadas a compartir contenido de campaña utilizando un lenguaje cercano a los jóvenes, con los códigos propios de las redes sociales y apuntando a movilizar un público entre 18 y 22 años. Hay otras cuentas como la.jaraneta, Janet Posting y Jóvenes por Jara, con otra de las cuentas de las que se comparte este tipo de contenido. La campaña de Carolina Toá está muy, pero muy atrás en estas plataformas. Es una campaña mucho más tradicional y posiblemente este también sea uno de los problemas de Carolina Toá. Algo más. Luego de quedar con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, Daniel Jadwe pretendió integrarse al comando de Janet Jara. Está libre en el día, solamente reclusión domiciliaria nocturna. Recordemos que Daniel Jadwe había sido un acérrimo crítico de Janet Jara, pero Daniel, en esta y otras cosas, es olímpico. Además, el anuncio lo había hecho un aliado de Daniel Jadwe, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista. Las decisiones en este comando las toma esta candidata, le contestó Janet Jara. Y Lautaro Carmona, su presidente de partido, le replicó, dijo, no imagino un partido político que levante una candidatura y que asuma que una parte de la militancia va a estar en la campaña y la otra no. Pero finalmente primó la decisión de Janet Jara. Daniel Jadwe no va a estar en campaña. Porque Jara entendió bien el problema. Para la Fiscalía, Daniel Jadwe lo que es un simple delincuente. Entonces, incorporar a Daniel Jadwe a la campaña de Janet Jara era puro costo. No hay que olvidar dos cosas. Creo que es importante para mirar lo que está pasando. Hay que recordar que en la última elección presidencial, la candidata del sector de Toá, Jasna Proboste, ¿se acuerda de ella? Jasna Proboste, salió quinta. O sea, le fue muy mal. Y dos, que el Partido Comunista solo, sin ningún aliado, pueda ganar al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical, al Partido Liberal y a la democracia cristiana, es una demostración que hoy el centro pareciera no existir y que lo de la candidatura de Jara, más allá del resultado que obtenga, demuestra un Partido Comunista consistente. Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio, se lo decíamos, se ha quedado atrás. Ha hecho una campaña torpe, adolescente, como tratando de sorprender, repleta de errores. O sea, incluir a Patricio Tombolini, que fue sobreseído por la justicia,
incluir a Jorge Correa Sutil, a ver, que fue miembro del grupo de estudios constitucionales de oposición, ¿no?, bajo Pinochet. No era fácil en ese tiempo. Fue miembro de la comisión Rettig más tarde. Revelaron en el equipo y en él mismo, en Winter, liviandad, frivolidad, superficialidad. Revivieron lo peor de este gobierno, incluso con la explicación. ¿Cuál fue la explicación? No sabíamos, ignorábamos, no teníamos idea, como si la ignorancia fuera un eximente de responsabilidad. A lo mejor Gonzalo Winter creyó aprender eso de la eximente cuando no se sabe la Facultad de Derecho, pero la tontera llegó fuerte, además con una especie de sketch o algo así, que se llamaba, o se dio a entender, la mesa del poder, echando abajo la tesis que ha proclamado Gabriel Boric, de que han aprendido y que ahora algo valora los 30 años. De paso, esa actitud justificó las dudas expresadas por Óscar Landerreche sobre lo que serán, incluido Boric, cuando sean oposición. En los próximos días, el comando de Gonzalo Winter ha resuelto atacar a Janet Jara, que es a donde se han ido sus votos. La idea es, dicen, mostrar la división que hay en el Partido Comunista entre los que desean la renovación, con Jara, Janet, Camila Vallejo, el senador Núñez, Daniel Núñez, Jaime Gajardo, el ministro de Justicia, respecto de los otros, los duros, como Lautaro Carmona, Daniel Jadue, Juan Andrés Lagos, dando a conocer que el Partido Comunista, por esta división, no da garantías de gobernabilidad. Yo creo que esa tesis que están implementando ahora para los últimos días es mala, por decirlo suave, porque creo que no va a permear al votante que ellos desean recuperar. Hay algo que a usted no se le debe escapar. Una victoria de Janet Jara va a cambiar el panorama político del país. No basta que diga que de vencer va a gobernar con todos los partidos del oficialismo, como lo ha dicho, y que incluso se ha insinuado que podría renunciar al Partido Comunista para ser así una candidata de todos. Si la candidata del Partido Comunista guía a la izquierda y a los demás partidos, confirmando los demás partidos su decadencia, o sea, debiendo someterse a ella, que será una especie de primus inter pares, esta será una razón más para sostener que el país se ha polarizado y que no hay centro político. Y será una prueba de fuego, otra más, para el llamado socialismo democrático, atravesado por tantas contradicciones vitales en los últimos días. Pero lo quiero reiterar, una victoria de Janet Jara cambia el panorama político en Chile. Repasemos rápidamente lo que ocurre en la derecha. Aquí hay más tiempo porque no hay primarias y todos irán a competir a la primera vuelta. En estos instantes, la derecha en cuanto a estudios está liderada, en cuanto a votación posible, está liderada por José Antonio Kast, seguido por Evelyn Matei. Los partidos de Chile Vamos están preocupados porque están perdiendo, entonces han pedido reordenar ideas, reordenar el comando, disminuir las vocerías, hay mucha gente con vocerías, y como ya lo explicamos con Toá, aquí también se ha recurrido al voto útil. Algo así como que Matei es la única que le gana a la izquierda. Jimeno Sandón dijo en la tercera que Kast es imposible que gane el balotaje, la segunda vuelta, con el nivel de rechazo que tiene. El argumento puede ser atendible, a menos que gane Janet Jara. Pero hay cierto consenso de que por ahora Jara no es competitiva con ninguno de los dos candidatos de derecha. En el comando de Matei, intentando remontar, dicen que son los únicos que dan gobernabilidad y que tienen equipos de gobierno. Lo que van a intentar los partidos de Chile Vamos en los próximos días es hacer campaña territorial, porque creen que ahí tienen ventaja, aunque yo de eso no estoy seguro. Las candidaturas de derecha se van a recomponer además, sabiendo quién ganó la primaria oficialista. Es evidente que si gana Carolina Toá o si gana Janet Jara, la derecha va a tener planes distintos de campaña y discursos distintos. Hablemos ahora de Claudio Orrego. Recordemos que el socialismo democrático pensó en Orrego como una eventual carta presidencial hace algunos meses. La situación del gobernador de la región metropolitana, de Claudio Orrego, exdemócrata cristiano, se complica día a día.
Está siendo investigado por el Ministerio Público por el caso Procultura y en el caso de asesorías descubiertas por Dorothy Pérez, la Contralora, y está sometido a una acusación del Tribunal Calificador de Elecciones. Se va a presentar contra él una acción judicial con la pretensión de que sea destituido. Está enfrentando entonces también a la Contraloría y al Consejo Regional. Tiene muchos frentes. Si nos vamos a lo mínimo, simplemente en la gobernación de la región metropolitana nadie podrá discutir que hay un desorden enorme y una falta de conducción evidente. Si nos vamos a lo máximo, podríamos decir que se han cometido delitos. En el caso Procultura, están perdidos 1.000 millones de pesos. Orrego dijo que conocía de lejos al que ahí hacía y deshacía, al doctor Alberto Larraín, que lo conocía pero no eran cercanos. Y ocurre que en los WhatsApp se trataban de hermano. Hay mucha inconsistencia en Orrego. En el coaching que hizo una empresa de dos dueños, Juan Veragil, un español, y Verónica Virgilio Caballero, dijo que no sabía de lo que ahí se trataba en este coaching, pero que no eran asuntos de su campaña. Pero ocurre que la palabra campaña aparece prácticamente en muchísimas sesiones, muchas veces, y él estaba en campaña. La defensa que prefiere o que prefirió Orrego es algo así como, en una de esas me ayudaban, pero yo no sabía que me estaban ayudando, una cosa así. O sea que no sabía nada de nada. Una defensa estilo, digámoslo, clásico, negarlo todo. A Vera y Asociados, al igual que a Orrego, le gustaban las asesorías tipo acompañamiento estratégico, asesoría para el clima laboral, otra asesoría, optimización de gestión. En las actas del coaching de esta empresa, Vera y Asociados, las que aparecieron porque otras no se entregaron, aparecieron solamente 28 de 52. Hay que poner atención en un nombre que se repite, Felipe Barrenechea. ¿Quién es él? Un operador del Partido Socialista, que asumió como jefe de gabinete de Orrego para tender puentes al socialismo democrático y otros sectores políticos. La tesis es que lo que hacía este jefe de gabinete lo sabía él, pero no se lo comunicaba a Orrego. Esa es la tesis de la defensa. O sea, un jefe de gabinete que no le comunicaba lo que hacía a Orrego, a su jefe. O sea, el jefe de gabinete ayudaba al jefe sin que el jefe supiera. Más o menos esa es la explicación. ¿Qué pasa con Barrenechea? Sería el hombre a sacrificar. Sería el fusible, el hombre a guillotinar políticamente y judicialmente también. Otro personaje es Jaime Pilowski, demócrata cristiano, muy cercano a Orrego. También está en las actas de coaching. Este Jaime Pilowski, muy conocido en la democracia cristiana, es gerente general desde 2023, gerente general de la Corporación de Turismo de Santiago, dependiente de la gobernación. Son puestos muy bien pagados. Pero usted se da cuenta de toda la trama en que políticos de mandos medios ocupan puestos y más puestos. Este hombre del turismo en una reunión dijo que cree que están avanzando adecuadamente en la candidatura de Claudio. Si estaban preocupados de la candidatura. Hay varios cercanos más a Orrego en esto. Y recuerde que todo esto lo dio a conocer Dorothy Pérez. Ella también fijó la atención en el llamado microgabinete de Orrego, así lo llaman. Un grupo de leales, de personas que son de su absoluta confianza y se llama el microgabinete. Bueno, resulta que son las personas que lo rodean, lo acompañan, lo protegen, son sus cercanos, y a la Contralora Dorothy Pérez le llamó la atención sus muy elevados sueldos. Orrego fichó abogados que atienden a varias figuras del oficialismo. Esa oficina ha ayudado al presidente Gabriel Boric y ha pasado algo raro. Ocurre que la Fiscalía, en esta investigación por estas asesorías, pidió autorización para allanar e incautar documentos y artículos tecnológicos desde la oficina y la casa de Orrego. Estas peticiones y las resoluciones del Tribunal de Garantía son reservadas. ¿Por qué son reservadas? La petición y la resolución.
Porque si el imputado lo sabe, va a empezar a sacar las cosas y va a hacer desaparecer todo antes del allanamiento, antes de que llegue la policía. Pero aquí ocurrió algo extraño. Antes de que resolviera el tribunal la solicitud de allanamiento, los abogados le dijeron a la fiscalía que estaban dispuestos a entregar todo. Pregunta, ¿supieron los abogados de la petición reservada algo que no debían saber? ¿Hubo telepatía? ¿Supieron lo que pensaban los fiscales y actuaron? ¿Supusieron y les resultó? Pero si esto podría a lo mejor tener una explicación, hay otras dos rarezas que no la tienen. Cuando llegaron a allanar el domicilio de Orrego, los funcionarios fueron muy educados, muy pacientes, esperaron en la puerta y recibieron lo que Orrego les quiso entregar. Las diligencias no son así. Cuando hay una diligencia con allanamiento para incautar elementos de prueba, bueno, tienen que entrar al inmueble, tienen que allanarlo y tienen que llevarse todo lo que les parezca útil a la investigación. No son los ocupantes los que van a la puerta, los dejan esperando, no son los ocupantes los que resuelven qué entregar y qué no. Pese a la orden no hubo allanamiento. Otra rareza, Orrego con sus abogados muy bien contactados, solicitó declarar y le permitieron declarar de inmediato. Pero esto no se hace así. Las declaraciones se producen cuando el fiscal lo quiere, no cuando el imputado lo quiere. Y cuando el fiscal está preparado para poder preguntar, para poder contrainterrogar, para que el imputado no diga solo lo que le plazca. Si habían incautado recién teléfonos, computadores, documentos, es obvio que la fiscal tenía que revisar todos esos elementos para después interrogar a Orrego. La fiscal se llama Constanza Encina. Es evidente que cuando Orrego hizo su declaración no estaba preparada. ¿Por qué Constanza Encina aceptó que Orrego declare cuando quiere? En la semana Orrego se vio obligado, in extremis, además a pedir la renuncia a una funcionaria muy cercana, con la que trabajaba desde el año 2005. Se llama Maruri Reyes, jefe de la División de Presupuesto e Inversión, un cargo muy importante en la gobernación de la región metropolitana. El problema es que esta Maruri Reyes era socia del dueño de la sociedad AGEM, José Solís Venegas. AGEM Asesores y Consultores Limitada es una sociedad a la que, por dedo, así, la eligieron sin tener ninguna competencia para hacer asesorías por más de 109 millones de pesos. Como lo dijimos en una columna anterior, la dirección de AGEM era falsa. La página web de AGEM estaba repleta de errores ortográficos y tipográficos, incluso con sectores en blanco. Entre las personas que presentaban para hacer asesorías estaba un chef, una persona con estudios inconclusos de contabilidad y otra con experiencia laboral en una tienda de conveniencia como vendedor. Según Exante, la consultora AGEM, durante la última modificación de la empresa publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 2023, tenía como socios a José Solís, su hijo Alejandro Solís y su hermano Marco Antonio Solís, quien se retiró y vendió su participación. Y todos registraban el mismo domicilio, todos domiciliados en Dublé Almeida, la calle Dublé Almeida, en Ñuñoa. Pero esta dirección se repite en otros escritos de la empresa. Pero ocurre que esa dirección, es un departamento, es propiedad de Miguel Ángel Navarro Aguilera, esposo de Maruri Reyes, la ex alta directiva del gobierno regional. O sea, ¿qué hace la empresa que contrata con el gobierno regional, que la designan a dedo, que tiene el mismo domicilio que la persona que trabaja en el gobierno regional a cargo de las finanzas? Incluso Reyes, Maruri, y su esposo dan esa misma dirección para una empresa que constituyeron en conjunto, comercializadora Mida S.p.A. Le voy a dar un ejemplo de cómo operaba todo esto, rápidamente. Porque aquí operaba todo rápido, aquí no hay permisología. Mire, escuche bien. 29 de noviembre de 2023 se envía una primera solicitud de compra por 44.772.000 pesos para disponer de un equipo profesional
que revise y analice la correcta ejecución de los proyectos aprobados hasta el año 2020 para su cierre contable. Esto es AGEM. El 30 de noviembre, el gobierno regional certificó que tenían presupuesto disponible. El 1 de diciembre, 30 de noviembre, 1 de diciembre inmediatamente, se envía la invitación a José Solís como representante de AGEM. Inmediatamente. Solís respondió con una propuesta el 11 de diciembre de ese año y solo 4 días después se aprobó el trato directo de los consultores, incluyendo obviamente al cocinero como consultor que les iba a hacer el trabajo, el cocinero. También el señor que trabajaba en una tienda de conveniencia. Hay más ejemplos de esto que pasaba. Orrego tiene otro frente. El servicio electoral estimó que pagó a su administrador de campaña más del máximo que indica la ley. Y para complicar las cosas, hace solo unas horas, la Contraloría dijo que el gobierno regional aprobó y rebajó de su contabilidad, en particular de una cuenta contable denominada Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, rendiciones de forma duplicada y triplicada por la suma de 1.848 millones de pesos y fracción, situación que evidenció la falta de supervisión por parte de las jefaturas que desempeñan un rol en estos procesos, apuntando particularmente al encargado de contabilidad, la jefatura del Departamento de Finanzas y la jefatura de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de la Región Metropolitana. O sea, están apareciendo a cada rato cosas en la gobernación de Claudio Orrego. Lo último que se sabe es que el Partido Republicano, la UDI y Renovación Nacional acordaron recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones para pedir la destitución de Orrego. En el caso de las licencias médicas falsas, sería bueno que los organismos públicos actúen con diligencia y rápido. Los antecedentes de los 25.000 personas, las 25.000 personas que con licencia médica vigente salieron fuera de Chile, proporcionados por Dorothy Pérez, deben ser investigados. La Contralora estará atenta a cómo se avanza con las sanciones. Habrá que ver además cómo actúa el Ministerio Público y cómo se sancionará a los médicos que cometieron delito. Hay algo notable. Los organismos del Estado no están haciendo otras investigaciones por iniciativa propia. Por ejemplo, no son proactivos, no están intentando indagar si hubo algunos que teniendo licencia salieron dentro de Chile o realizaron otras actividades. Habría sido bueno, por ejemplo, que cada organismo hubiera exigido a las personas con licencia que hubiesen firmado una declaración jurada de que estuvieron en su casa recuperándose de su enfermedad. No hay nada. No han hecho nada. Y la razón es simple. Están investigando a regañadientes, con muchos dirigentes sindicales sin ningún interés, además en que se sepa la verdad. Y por lo tanto, si no es por la Contraloría, no harían nada. Mientras tanto, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, más conocida como COMPIN, identificó a 1.470 médicos que emitieron más de 30.000 licencias mientras ellos estaban con licencia. Se lo repito, médicos que estaban con licencia, 1.470 daban licencia. Dieron más de 30.000 licencias. Ahora recién, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, pidió a la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, que haga algo informáticamente para que esto no siga pasando. O sea, que cuando alguien presenta licencia, no pueda emitir licencia. Ahora recién descubre que en la informática los puede ayudar. Y ha surgido, como dicen los militares, un efecto colateral. Se descubrió, en medio de estas licencias falsas y de gente viajando mientras éstas existían, se descubrió parlamentarios viajando fuera de Chile, pero en su semana distrital. Recordemos que una semana al mes no hay actividad en el Congreso y está destinada a que los parlamentarios visiten sus distritos y circunscripciones para que tengan contacto con sus electores, para que vean los problemas en terreno, para que respondan consultas. Pero no es para que se tomen vacaciones, para que se vayan a otra parte o fuera de Chile. No son vacaciones. Ocurre que usan la semana distrital para cualquier cosa, muchos de ellos. A ver, para que usted más o menos entienda, hay 4 tipos de justificaciones que no originan descuento en el sueldo del parlamentario,
para que se puedan ausentar. Permiso para salida fuera del país, hay que pedir permiso. Licencia médica, misión fuera del país oficial e impedimento grave. No se sabe qué diablo es esto del impedimento grave. Lo cierto es que no trabajar una semana al mes sin que sea sancionado solo contribuye al desprestigio de la política. Algo más sobre Dorothy Pérez, porque se las trae, hizo algo inédito. ¿Saben lo que hizo? Empezó a investigar al Servicio de Impuestos Internos. Ustedes saben que hay toda una polémica por el aumento, muchísimas veces sin justificación, de las contribuciones, el llamado impuesto territorial de los bienes raíces. La Contraloría va a investigar una serie de irregularidades en el avalúo de bienes raíces agrícolas en el país. El fin de llevar a cabo esta fiscalización es para proporcionar a los funcionarios que llevarán adelante la indagatoria la información necesaria para conocer sobre el proceso de reavalúo de estos bienes durante el periodo 2024. Luego de detectarse errores en los avalúos, el director Javier Echeverri solicitó la renuncia a la subdirectora de evaluaciones, María Alicia Muñoz, quien permaneció hasta el 4 de octubre del año pasado. Pero los problemas sobre las contribuciones ocurren también con los bienes raíces no agrícolas o urbanos. Para complicar más las cosas, en forma despectiva, Javier Echeverri dijo: los que reclaman son el 20% más rico del país. Esa es la verdad. Ahora, es cierto, dijo, que con todos los reavalúos no se han hecho las viviendas, que se han hecho, dijo, las viviendas han subido. Estamos en un nuevo proceso de reavalúo que comenzará a regir el próximo año. Ahí, el próximo año, esperamos corregir que algunos sectores quedaron un poco caros. Eso lo vamos a corregir. Una displicencia total, ¿no? Pero después de estas declaraciones tuvo que rectificar y dijo: yo me equivoqué al hablar de que esto lo paga el 20% de los más ricos. Es cierto que el 80% de los dueños de propiedades están exentos del pago de contribuciones, pero el 20% corresponde a las propiedades de más valor, que no necesariamente son los más ricos. Mientras tanto, el Consejo para la Transparencia ofició al Servicio de Impuestos Internos exigiendo información detallada sobre los mecanismos que utilizan para determinar el avalúo fiscal de los inmuebles no agrícolas. Ocurrió algo más. Sorpresivamente, el Servicio de Impuestos Internos decidió rebajar hasta en un 50% las contribuciones del centro de Santiago, de los negocios que hay en el centro de Santiago y de oficinas. Es verdad que hoy ahí las propiedades han bajado sustancialmente de precio en medio de la inseguridad, de los extranjeros que dominan las calles, de la prostitución y el retiro de grandes oficinas, las grandes oficinas de abogados, el retiro de las tiendas importantes, el retiro de algunos bancos. Si usted va al centro es impactante ver la cantidad de negocios cerrados. El deterioro viene hace tiempo, pero fue el estallido social el que terminó de sepultar el centro de Santiago. Pero esto decidido por el Servicio de Impuestos Internos, de rebajar hasta el 50% de las contribuciones del centro de la capital, es un ejemplo más del brutal centralismo que existe en el país, porque hay numerosas ciudades de Chile donde hay un abandono del centro por las mismas circunstancias del centro de Santiago. Entonces es notable ver cómo el director del Servicio de Impuestos Internos reacciona de acuerdo a las presiones, porque el deterioro viene hace mucho tiempo, lo hace ahora, y lo hace solo en Santiago. Y no es que no deba rebajarse, porque ha bajado el valor efectivamente, sino que las presiones santiaguinas son más poderosas. Y eso es todo. El señor de Puerto Montt, el señor de Temuco no tiene ninguna posibilidad de que el servicio reaccione de esta manera. Usted sabe además que las contribuciones van a los municipios. Entonces ocurre que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hace unos días dijo que esta discusión no era del Estado, porque no van estas contribuciones al fisco. Lo malo es que financian parte del Estado, que son los municipios. Los municipios financian algunos, muchos, salud, financian colegios, por ejemplo. O sea, la explicación de Mario Marcel realmente no fue buena. El asunto es que como hay alcaldes de todos los sectores políticos, muchos alcaldes de derecha no les gusta que se bajen las contribuciones.
De hecho, el alcalde de Santiago, que de derecha, Mario Desbordes, no le gustó la rebaja de contribuciones anunciada por Javier Echeverri. A propósito de Mario Desbordes, no ha hecho mucho por Santiago. O sea, el cambio prometido no se nota, y no se nota en todo sentido. Si esta es la demostración del estilo de administración que promete Evelyn Matei, Mario Desbordes puede convertirse en una carga para Evelyn. Sugerencia: que el comando de Matei hable con Mario para que se agilice. Una más de Desbordes, esta vez reclamando con razón. El alcalde se querelló como sostenedor del Internado Nacional Barros Arana por la quema por encapuchados de un bus oruga el pasado 13 de junio. Y ocurre que el juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, a quien todos conocemos por su cercanía con sectores con ideas de izquierda, decidió declarar inadmisible la querella, porque dice que no la entiende. El juez Urrutia, al que sus superiores temen, hace y deshace junto con otros colegas del séptimo juzgado de garantía. Es una especie de coto en el que se mueven a sus anchas. Ahí, para algunos hay garantías, todas, para otros, nada. Es este tipo, me refiero a este tipo en el caso del bus, es este tipo de jueces que hacen daño, me parece, a todo el sistema. Para terminar, rápidamente hablemos de Carol Cariola. Recordemos que la diputada del Partido Comunista luchó por no abrir sus cuentas corrientes para que no las investigaran en el caso de posible cohecho y tráfico de influencia en que estaría involucrado el extraño chino Bo Yang, también conocido como Emilio Yang. El tribunal le dio la razón, de manera que el fiscal Patricio Cooper no podrá revisarla. El mismo séptimo juzgado de garantía, entre paréntesis. Lo interesante es que Carol Cariola ha reclamado públicamente que la oposición se niega a permitir que se abran las cuentas corrientes para investigar delitos. O sea, es interesante lo de Carol, porque ella le pide a todos los demás que abran sus cuentas, pero ella no las abre. O sea, de coherencia, nada. Y a propósito del chino Emilio Yang, hay WhatsApp entre ella y el chino que ya se conocían hace tiempo. Ella, recordemos, pidió a la alcaldesa de ese tiempo, Iracy Hasler, comunista como ella, solucionar un problema de patente del chino. Recordemos que el Consejo Municipal rechazó la patente. Pero ahora se supo algo nuevo. El 2 de octubre de 2023, Carol Cariola envió un chat, un WhatsApp en realidad, al ministro de Economía, Nicolás Grau, diciendo que hiciera llegar a Gabriel Boric una minuta sobre China, redactada por este chino Bo Yang. Y Boric en los días siguientes iba a China. El 8 de diciembre se contactó con Susana González, jefa de gabinete de la vocera Camila Vallejo, también del Partido Comunista, porque Vallejo había prometido recibir a este chino en La Moneda. Antes, en octubre de 2022, Carol Cariola había pedido a Manuel Monsalve que intercediera en favor del chino, este mismo chino, Bo o Emilio Yang. Y resulta que el chino tenía papeles malos. A ver, ¿en qué anda Cariola? Carol Cariola, además, se descubrió ahora, pidió en 2022 tanto al entonces alcalde de Independencia y hoy delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, como el entonces alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, los dos del Frente Amplio, que le ayudaran, el primero en multas de tránsito, porque dijo, es mucha la plata que tengo que pagar, y con el segundo, un problema de suspensión de su licencia de conducir. Otra de Carol Cariola, esto lo contó el diario La Tercera, se supo hace poco. Le voy a leer el mensaje. Hola, hola, ¿qué tal? Te escribo porque voy a estar de cumpleaños, el lunes 1 de abril, pero quiero aprovechar el fin de semana largo para celebrar con algunas personas que quiero. No había tenido tiempo para organizarlo, pero unos amigos me convencieron y celebraremos en su casa este viernes 29 de marzo. Mis disculpas por avisar tan encima. Espero no haber llegado tarde a tus planes de viernes por la tarde-noche. Claro, ocurre que de la vida privada de la parlamentaria a lo mejor no se debe hablar, pero esto se incluyó en la carpeta investigativa. ¿Por qué? Porque ¿dónde tuvo lugar la celebración de este cumpleaños? En un domicilio asociado al chino Bo Emilio Yang.
empresario chino por el cual Cariola ha intercedido, como les contábamos, ante distintas autoridades y por las cuales se le indaga por este eventual tráfico de influencia. ¿Dónde está el domicilio en cuestión? En un exclusivo barrio en la Dehesa. Es de propiedad de un abogado, Luis Antonio Borges, aunque aparece, según informes de la Fiscalía, como el lugar en que habita el empresario chino Yu Su. Y en sus conversaciones, Yang confirma que también es su casa. Otro día, escriben, escuche, otro día estuvimos celebrando el cumple de la compañera Carol en mi casa y nos acordamos de usted, que usted andaba en Antofagasta con el embajador chino. Le escribió el empresario a Juanito González, un militante del Partido Comunista y coimputado en esta causa. Esto se lo escribió el 15 de abril. Se levantaron como relevantes mensajes que intercambió Carol Cariola y su madre, Eduviges del Carmen Oliva, quien le comentó que Emilio Yang le había enviado una serie de regalos para ella y su hijo. Se lo cuento. ¿Qué dice la mamá? Oliva, dejamos una caja grande en tu departamento. ¿Qué era? Cariola, un coche que me regaló Emilio, el chino. Oliva, buena, uno para Viña y otro en Santiago. Así no hay que andar transportando coche. Cariola, trae huevito. Oliva, la mamá, qué buena. Octubre de 2024, la mujer también le comentó a su hija, Oliva, le comentó a su hija que habían llegado otros regalos correspondientes en ropa y un sostenedor de guatita. Comillas, Emilio envió unos regalos para ti y bebé, para que le agradezcas. Eso le dijo Oliva, junto con adjuntarle videos mostrándole los obsequios. Se pasó para lindo, agregó, mientras que Cariola mostró asombro. ¿Me trajo ropa? Ja, ja, ja. Emilio, que es loco. ¿Y venían cremas? Se preguntó. A la diputada del Partido Comunista le gusta celebrar su cumpleaños en la Dehesa y recibir regalos, de esos regalos. Es del sector renovado del Partido Comunista. ¿Será por eso que tiene estos gustos? Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Aprovecha el mes de la SUV en Dongfeng. Descubre todos nuestros modelos y elige el que más se acomode a tu estilo. Este mes, SX6 Dongfeng, 7 pasajeros, desde 9.990.000 pesos con bono de financiamiento. Visítanos en CIDEF o nuestra red de concesionarios. Dongfeng, drive your dreams.